El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 9 minutos, iniciamos nuestra ronda de entrevistas de la jornada del día de hoy y vamos a empezar hablando sobre el tema del caso Caminito. Como podemos recordar, un tribunal declaró ya inocente a Pablo Romero por el caso Caminito, el ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAIN. Para ello vamos a establecer contacto con Juan Carlos Perea, él es su abogado y vamos a dialogar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días con todos sus oyentes. Cuando usted guste, entramos en materia. Muchas gracias, doctor. Bueno, iniciamos preguntándole precisamente por este tema. ¿Por qué declararon inocente a su defendido, al ex titular de la SENAIN, Pablo Romero, en el caso Caminito? Cuéntenos, por favor. Se declaró inocente porque Fiscalía no pudo probar sus dos proposiciones fácticas o sus dos hechos relevantes, los que dijo que iba a probar. ¿Cuáles eran estos? De que la operación Caminito no existía y de que el ruso, quien era el asesor de la operación Caminito, no existía. Esto se probó con prueba testimonial, pericial y documental. Por tanto, los hechos de Fiscalía no pudieron ser probados. Nosotros probamos lo contrario. Es así que el tribunal, en voto de mayoría, nos dio la razón. Ahora, sin embargo, fue un voto dividido porque, por ejemplo, el juez Marco Rodríguez, parte del tribunal, no estuvo de acuerdo con esta decisión adoptada por los otros magistrados. Él dijo que Pablo Romero sí cometió un delito, el delito de peculado en este caso, y que la sentencia debía establecérsele y debía imponérselo como autor del delito, y se pedían alrededor de 8 años de privación de libertad por este tema. O sea, ahí había una discrepancia también entre los jueces a cargo del caso. Correcto, fue por voto de mayoría. 2 de 3 jueces aceptaron nuestra tesis, por así decirlo, aceptaron y lo razonaron desde la forma en cómo se lo planteó, que era imposible que exista delito de peculado. 2 jueces dicen no hay peculado, y si no hay peculado no hay responsable. Solo el doctor Marco Rodríguez, quien encontró dentro de aquella conducta, lo encontró solo culpable a Pablo Romero, a nadie más. Entonces, esto es muy importante, porque estamos a pocos días, por así decirlo, de que nos fije el día y hora para la audiencia de apelación del caso Balda. Y en el caso Balda, el doctor Marco Rodríguez es también el juez ponente, bueno, era el juez ponente. Después de que se emitió la sentencia, esto fue el día martes, el doctor Marco Rodríguez, los jueces de mayoría del Tribunal de Apelación de Balda aceptan la excusa que presentó el doctor Marco Rodríguez para no ser parte del Tribunal de Apelación de Balda, por cuanto él, en el caso Caminito, habría dado una sentencia condenatoria. Es decir, él se apartó de la apelación del caso Balda. Es muy interesante eso. Doctor, quisiera también preguntarle, ¿se dispuso de manera arbitraria los recursos del Estado para pagar, entre otras cosas, a hackers, tal como se señalaba en este proceso, al ruso y otros hackers que también se señalaba, y como lo señalaba también la denuncia? ¿Y cuál es ahí el argumento que ustedes mantienen? Ya, no es que sea. El argumento que esa Fiscalía es el siguiente: que Pablo Romero prácticamente se inventó la operación Caminito y para sacar dinero. Es decir, la operación Caminito no existía. Y que por ende, si no había operación Caminito, lo que constaba como justificativo de reporte de pagos a la fuente humana, al ruso, no existía. Y esto evidencia que ellos se apropien arbitrariamente del dinero. Así era la tesis de Fiscalía. Nosotros demostramos que no. Nosotros demostramos que la operación Caminito existió y que duró aproximadamente 9 meses. Demostramos que los 9 meses la fuente humana era el ruso. Demostramos que había personal de la CNI que se entrevistaba con el ruso y que recibía la asesoría que el ruso nos daba.
Demostrábamos que durante los 9 meses el ruso recibió varios pagos en efectivo, en dólares, en euros. Demostrábamos que las reuniones con él eran en Uruguay. Demostrábamos que el ruso trabajó inclusive después de Pablo Romero con Asenaín, en Asenaín de Romy Vallejo. Demostramos inclusive con prueba pericial de que en la reunión las personas que decían en juicio, yo lo vi, yo me entrevisté, salían en un video que grabó Pablo Romero. Entonces prácticamente demostramos que existía la operación Caminito, demostramos que existía el ruso, y no puede pensarse de que al no existir estas cuestiones el dinero se haya dispuesto de manera arbitraria. Hay un puntito, solo un puntito. Fiscalía, al terminar el juicio, se dio cuenta que no probó sus hechos y cambió la teoría. Fiscalía dice, es que la operación Caminito no era necesaria. Eso no fue nunca hecho de acusación, pero sin embargo demostramos que era necesaria. Sin embargo demostramos de que había archivos en donde estaban los NIC y los correos electrónicos de jueces de la Corte Nacional, de la cúpula del Ejército, de los ministerios, de los ministros, y que eso fue entregado por el ruso al momento de hacerse ese acercamiento para hacer la fuente humana. Entonces, los jueces de mayoría le alaron, por así decirlo, la oreja al fiscal, decirle, vea, señor fiscal, usted no puede cometer, no puede hacer lo que hizo, no puede cometer una vulneración a la congruencia. Primero acusar de que no existe operación, acusar de que no existe el ruso, y cuando usted se da cuenta que le probaron que sí hay operación, que sea el ruso, decir que no era necesario. Eso no puede ser, y por eso ganamos. Doctor, sin embargo, la Fiscalía se mantiene y se mantuvo hasta el momento, hasta el tema ya del dictamen, en que no se comprobó que haya sido una persona la que ejecutó esa actividad, y se mantiene en que no existió este personaje, el ruso. O sea, ellos dicen que no existe. Ellos deben demostrar de que los testigos que dijeron que existen, que se entrevistaron, o están mintiendo o están locos. Debe demostrar esa fiscalía, porque hay prueba de que existe. Pues no sé cómo piensa probar la fiscalía de que no existe. De hecho, nunca lo probó. Un dato para la ciudadanía: el día miércoles, martes, se notificó la sentencia, que tiene aproximadamente 375 páginas. Es decir, hasta el día viernes, el día de mañana, 5 de la tarde, Fiscalía puede presentar su apelación, y en este caso vamos a ver qué pasa. Si Fiscalía apela, prácticamente la verdad no sé qué va a hacer en la audiencia, porque no tiene argumentos, no tiene absolutamente nada. Doctor, sin embargo, la Fiscalía ha anunciado que va a apelar. Es decir, esta acción, según la Fiscalía, sí se va a dar. Ya, si es así, tocará esperar la audiencia de apelación. Publicaré, les etiquetaré a ustedes con el link del enlace. Será una audiencia que no dure más de 3 horas, por así decirlo, en donde Fiscalía en unos 20 minutos se expondrá porque no acepta la sentencia, en donde acusación particular expondrá también, y donde nosotros y cada uno de los coprocesados que se sientan aludidos van a exponer por qué la sentencia tiene su razón. Y ustedes van a escuchar los argumentos, van a escuchar la decisión, y ustedes serán las personas, por así decirlo, ustedes van a cumplir un rol muy importante, no en esta audiencia, en todas las audiencias, porque ustedes ya pueden escuchar las audiencias y de esta forma pueden dar una información a la ciudadanía un poco más precisa que solo con entrevistas de los abogados o que solo escuchando partes de la audiencia como antes se lo hacía. Ahora ya es fuente abierta, y de esta forma la ciudadanía va a saber en realidad si lo que dice Fiscalía es verdad o es mentira, porque todo se prueba en una audiencia de juicio. Ahora, posiblemente también haya una apelación y una casación. ¿Ustedes qué esperan de este proceso? ¿Cómo van a mantener también el tema de la defensa? Nosotros no tenemos miedo de la apelación. Ayer hablé con Pablo y le explicaba las cuestiones. Y en realidad no tenemos miedo de la apelación. ¿Por qué? Porque los argumentos están bastante claros. Nosotros sabemos que si la Fiscalía apela, va a pasar una vergüenza. Los jueces de apelación nos van a dar la razón. Ojalá sancionen a todos los fiscales que hicieron gastar dinero, gastaron mucho dinero. Una audiencia más o menos de un día para el Estado son como $5,000 de gasto. Esta fue una audiencia de casi una semana. Va a haber otra audiencia por un caso que no existe. De verdad, debería analizarse la conducta de los que llevan este tipo de hechos inexistentes a los juzgados.
Ahora, dentro de los, ¿cómo ustedes también garantizan y demostraron un uso transparente de los recursos, que no se dispuso de manera arbitraria el dinero cuando estamos hablando de alrededor de 113 millones de dólares destinados a operaciones especiales? ¿Cómo se puede mostrar que hubo un manejo transparente de los recursos? Ok, verán. Primero, a nosotros no nos compete probar absolutamente nada, pero sin embargo lo hicimos, porque Pablo Romero le cobija la presunción de inocencia. Sin embargo lo hicimos. Pero quiero que entiendan algo, y esto es muy importante. No podemos comparar las cuentas de gastos reservados de los centros de inteligencia con una cuenta normal de nuestra casa, de nuestro hogar, de una tienda, en donde usted, si usted quiere justificar de por qué gastó $1,000 el mes anterior o por qué gastó $1,000 en compras la semana pasada, usted lo puede hacer con facturas, usted lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque usted no tiene la obligación a guardar secreto. Pero las operaciones de inteligencia se tiene la obligación de guardar secreto, y esa obligación irradia en muchas cosas. Primero, las personas que participan no saben toda la operación, solo saben su parte, cada uno es un rompecabezas, como quien dice, y Pablo Romero es el que arma el rompecabezas. Segundo, la justificación de gastos, los mismos protocolos dicen que no tienen que poner los datos reales, los nombres reales, solo la dirección y la fuente en que se consume el dinero. Tercero, estas cuentas de gasto reservado, cada trimestre se hace un juzgamiento con el contralor, y el contralor es el único que puede saber, por así decirlo, la verdad de los hechos con en este caso Pablo Romero. Y el contralor en ese acto decide juzgar. Si pasa el juzgamiento como pasaron los siguientes trimestres de la Operación Caminito, lo único que hay es 2 actas, una de juzgamiento y una de incineración. Nada más, todo se quema. Si no pasa el juzgamiento, hay estas 2 actas y lo único que queda son las facturas. Facturas de etiquete de avión, facturas de pago, facturas de restaurante, facturas de hotel. Todo esto existió, y desde ese punto de vista no se puede hacer un análisis, por así decirlo, subjetivo de si justifica o no justifica. ¿Por qué? Porque la naturaleza mismo no permite tener esta objetividad de la cuestión. Entonces, lo importante es que las personas que trabajaron, que no conocían la operación, concordaron con la tesis nuestra, de que lo vieron, se reunieron con un señor, identificaron la fotografía. Yo me reuní con él porque él sabía hacer de seguridad, y esa era mi defensa. Entonces, de esta forma, el tribunal se dio cuenta que Pablo Romero lo único que hizo fue cumplir con su labor. Ahora, de si era necesario o no era necesario la operación Caminito, eso no le compete a la justicia penal ni a nadie. Doctor, ¿qué otros casos tienen pendientes y está también atravesando el ex secretario de la SENAIM, Pablo Romero? Por el caso Balda, él cumple sentencia aún por el secuestro del activista político, pero ¿tiene otros pendientes con la justicia? No sabría, que sepa yo soy el abogado Caminito y el caso Balda. Y alguna vez Pablo me comentó que le había llegado alguna notificación de fiscalía para una declaración y le pidieron que vaya con un abogado. Yo revisé la notificación y en la notificación no se decía si Pablo Romero era víctima o era sospechoso. Presentamos un escrito diciendo o pidiendo a fiscalía que nos aclare para saber sobre qué vamos a hablar, porque indudablemente tengo que saber los hechos. Y fiscalía no nos ha dado respuesta. Entonces, se puede decir oficialmente, solo tiene estos 2 procesos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por esta entrevista. Pasó muy bien. Muchas gracias. 7:23 a.m. Estábamos dialogando con Juan Carlos Perea, él es abogado de Pablo Romero, nos ha explicado cuál es el argumento respecto de que, declararon inocente a Pablo Romero del caso Caminito. Nos ha explicado que la fiscalía no pudo demostrar que existió, alias el ruso, un hacker al que se le habría pagado. Ellos señalan que sí existió esta persona y que por ahí fueron los recursos y que no hubo un tema de peculado. Es la información que nos ha señalado hasta el momento. La Fiscalía también ha anunciado que apelará esta decisión que fue de 13 jueces, porque fue una decisión definitivamente dividida. 7:23 a.m. en la primera hora.